Bienvenidos al módulo número 3 de esta capacitación de seguridad y salud en el trabajo en el proceso de inspección a vehículos híbridos y eléctricos. En este módulo hablaremos sobre las medidas de prevención y control al manipular vehículos híbridos y eléctricos. Espero que la información que les suministre sea de mayor utilidad para ustedes. Bienvenidos sean todos. Para controlar los riesgos identificados en el CDA, especialmente el riesgo eléctrico, aplicamos lo que se conoce como una jerarquía de controles. Eso significa que no todos los controles tienen la misma efectividad y que siempre debemos priorizar aquellos que eliminen o reduzcan el riesgo desde la fuente, antes de llegar al uso de los elementos de protección personal. Entonces vamos a iniciar hablando de los controles de ingeniería. Estos son los más efectivos porque actúan directamente sobre el riesgo. Los controles de ingeniería buscan eliminar o aislar el peligro, evitando que el trabajador tenga contacto con él. Por ejemplo, en el CDA, desenergización del sistema. Antes de iniciar cualquier inspección de estos vehículos, debemos de verificar que el vehículo no esté energizado. Por ejemplo, si ingresa un vehículo eléctrico para revisión, se debe confirmar que no se va a intervenir ningún sistema de alto voltaje y que el vehículo se encuentra en condiciones seguras para manipularse. Nunca debemos asumir que el vehículo está desenergizado solo porque está apagado. Señalización de riesgo eléctrico. Las áreas donde circulan o se inspeccionan los vehículos eléctricos debe estar claramente señalizada. Debe tener avisos, por ejemplo, de alto voltaje, acceso restringido o solo personal autorizado. Esto ayuda a prevenir que personas no capacitadas en este tipo de vehículos se acerquen a estos riesgos a los cuales estamos expuestos por manipularlos. Vale aclarar que según la NTC 17020, nos exige que el personal debe tener formación y capacitación referente al vehículo, al tipo de vehículo que inspecciona. Por lo tanto, estas personas deben contar con capacitación de vehículos híbridos y eléctricos y no es posible que una persona que no tenga este tipo de capacitación tenga contacto con estos vehículos, ya que la misma norma lo exige. Uso de herramientas aisladas. En caso en que se requiera alguna verificación autorizada, se debe utilizar, herramientas con aislamiento eléctrico certificado. Nunca se deben utilizar herramientas metálicas normales en áreas donde exista la posibilidad de contactos con sistemas energizados. Controles administrativos. Estos son los que reducen la probabilidad del accidente mediante normas y organización. Estos controles no eliminan el riesgo, pero organizan el trabajo y definen cómo actuar de manera segura en casos puntuales. Se evidencian en procedimientos escritos de trabajo seguro. El CDA debe de contar con procedimientos claros donde se indique qué está permitido y qué está prohibido al trabajar con vehículos híbridos o eléctricos. Por ejemplo, un procedimiento que indique que no se debe manipular ni cableado de alto voltaje ni baterías durante la inspección, durante la revisión técnico-mecánica. Capacitación y reinducción. La capacitación, como la que estamos viendo el día de hoy, es un control administrativo. Entre más conocimiento tenga el trabajador sobre los riesgos a los cuales está expuesto, menor será la probabilidad de cometer errores y que puedan generar accidentes graves. Restricción de acceso a áreas críticas. No todas las personas pueden ingresar a las zonas donde existe riesgo eléctrico. Por ejemplo, áreas de inspección de vehículos eléctricos deben de estar restringidas solo personal capacitado y autorizado, evitando el ingreso de visitantes o de personal administrativo. Y tercero, elementos de protección personal. Estos son la última barrera de protección. Los elementos de protección personal están en la última línea de defensa. No eliminan el riesgo,
pero ayudan a reducir las consecuencias si ocurre un accidente. Vamos entonces a iniciar a hablar de los guantes dieléctricos. Para manipular los vehículos híbridos y eléctricos debemos usar tres guantes. Vamos acá a especificar cuáles son esos tres guantes. El primero es un guante interno de algodón. Se usa primero. Este absorbe el sudor, mantiene el guante eléctrico seco, mejora la comodidad y reduce el deterioro. El segundo ya sería el guante dieléctrico aislante. Es el guante principal de protección eléctrica. Debe estar certificado, en buen estado, probado y vigente. La clase de guante depende del nivel de tensión del vehículo. Usualmente para los EDAs utilizamos clase 0 o doble cero. Y tercero, el tercer guante es el guante protector externo. Este debe ser de cuero o en material reforzado. Es casi que obligatorio este último guante, es muy recomendado, casi que obligatorio. Va por encima del guante eléctrico, protege contra cortes, abrasiones y perforaciones. Evita daños del guante eléctrico. Los guantes deben de probarse antes de usar para validar que no tengan fisuras y deben de cambiarse cada 6 meses o realizar una revisión técnica en un laboratorio. Si están almacenados, no deben de estar expuestos a altas temperaturas ni a humedad. No deben permanecer almacenados más de un año. Otro elemento de protección personal clave para la manipulación de estos vehículos es el casco dieléctrico. Este es clase E, o sea, eléctrico. Protección contra contacto eléctrico de hasta 20.000 voltios. Reduce el riesgo de descarga por contacto accidental. Debe estar elaborado en material no conductor, polietileno de alta densidad u otro material aislante. Significa que el material no permite el paso de la electricidad y lo hace, o si lo hace, pues lo hace de forma muy mínima. Eso reduce el riesgo de que la corriente eléctrica llegue al cuerpo del trabajador en caso de contacto accidental. En otras palabras, la electricidad no viaja fácilmente por el material de este casco. El casco dieléctrico no debe tener partes metálicas, no debe tener tornillos metálicos, no debe tener remachas metálicos ni accesorios conductores de electricidad. ¿Qué cascos no están permitidos para esta labor? Cascos con partes metálicas, como lo decía anteriormente, ni casco tipo bicicleta, casco sin clasificación eléctrica, ni tampoco casco deteriorado o vencido. La vida útil recomendada es de 5 años. Esto aplica para cascos dieléctricos clase E, contados desde la fecha de fabricación. O sea, los 5 años son contados desde la fecha de fabricación y no desde la fecha de compra. Dentro de los elementos de protección personal también encontramos la monja dieléctrica. No es cualquier monja, debe cumplir dos funciones. La primera, que tenga aislamiento eléctrico y la segunda, protección contra arco eléctrico. El material debe ser no conductor y debe tener fibras ignífugas y aislantes resistentes al arco eléctrico. Debe de tener clasificación ATPV. Indica cuánta energía térmica puede soportar una prenda antes de causar una quemadura grave. Esta se mide en calorías por centímetro cuadrado. Para el CDA se recomienda mínimo 8 calorías de energía térmica por cada centímetro cuadrado. ¿Y por qué 8 calorías térmicas por cada centímetro cuadrado? Por debajo de ese valor, una prenda no protege adecuadamente a la persona. A partir de 8 calorías de energía térmica por cada centímetro cuadrado, la prenda reduce quemaduras de segundo grado, no se derrite, no se pega a la piel y ayuda a ganar, segundos críticos para retirarse del riesgo. Si ocurre un arco eléctrico cerca de una batería de alto voltaje, una tela común se quema o se derrite, causa quemaduras severas. En cambio, una monja de 8 calorías de energía térmica por centímetro cuadrado
limita el daño térmico. Otro elemento de protección personal infaltable es el overol inífugo o ropa inífuga. Para inspeccionar vehículos híbridos y eléctricos no se puede usar ropa común. Debemos usar un overol inífugo y resistente al arco eléctrico. Este overol está diseñado para no derretirse, no gotear y autoextinguirse en caso de arco eléctrico. El overall debe tener una clasificación mínima también de 8 calorías de energía térmica por cada centímetro cuadrado, igual que la monja eléctrica, lo que significa que puede reducir quemaduras graves si ocurre una descarga eléctrica. Siempre debemos usar este overol con manga larga, debe estar bien cerrado y en buen estado. Recordemos también que el overall no evita el accidente laboral, pero sí reduce la gravedad de las lesiones y puede salvarnos la vida. Los overoles adecuados para el CDA no se clasifican por 0, por 1 o por 2 como los guantes, sino que deben de cumplir con dos criterios principales. El primero debe tener una clasificación FR, indica que el overol no se derrite, no gotea, se autoextingue cuando se retira de la fuente de calor. Esto es obligatorio cuando hay riesgo eléctrico. Suele venir marcado como FR o muy comúnmente también puede venir marcado con las letras NFPA 2112. También debe tener clasificación ATPV. Esta es la más importante para vehículos híbridos y eléctricos. Esta nos indica cuánta energía térmica del arco eléctrico puede soportar el overall. Se expresa también en calorías de energía térmica por cada centímetro cuadrado y 8 calorías de energía térmica por cada centímetro cuadrado es la aceptable para CEAs que manejen vehículos híbridos y eléctricos. Eh, entonces, ¿qué clasificación debe tener el overall de un CDA? Mínimo recomendado. Entonces, debe tener FR, inífugo, debe también de contar con ATPV de 8 calorías de energía térmica por cada centímetro cuadrado. También vamos a hablar sobre el calzado que debemos usar en este tipo de vehículos al momento de hacer la inspección, que debe ser un calzado de seguridad dieléctrico, y por qué es importante también tener un calzado adecuado para este tipo de inspección. Los vehículos híbridos y eléctricos trabajan con altos voltajes, como ya lo hemos dicho anteriormente. Un calzado inadecuado puede permitir el paso de corriente eléctrica, aumentar el riesgo de descarga eléctrica y generar resbalones o caídas. Calzado que debe usarse en estos casos. Durante la inspección debemos usar un calzado de seguridad dieléctrico, con suela antideslizante y aislante, puntera de seguridad no metálica. ¿Qué es una puntera de seguridad no metálica? Es un refuerzo de protección en la punta del calzado que no está hecho de metal, sino que está hecho de materiales aislantes como lo es, por ejemplo, la fibra de vidrio, la fibra de carbono, resinas plásticas de alta resistencia. Este calzado debe estar libre de partes metálicas externas, debe ser resistente a aceites e hidrocarburos. ¿Qué calzado no está permitido para este tipo de inspecciones? Zapatos deportivos, zapatos o botas comunes, calzado con puntera metálica, con suelas conductoras, calzado mojado o deteriorado. Y por último, dentro de los elementos de protección personal, también vamos a hablar sobre un elemento muy importante que es la pérniga de rescate. ¿Para qué sirve la pérniga de rescate si una persona se está quemando? La pérniga de rescate se utiliza para bajar, derribar o inmovilizar de forma segura a una persona en llamas, con el fin de apagar el fuego y evitar que la persona continúe corriendo de lado a lado, lo cual aviva más las llamas que tiene en su cuerpo. Cuando una persona se está quemando, el instinto normal de esa persona es correr y eso aumenta aún más el fuego.
Entonces, y acercarse directamente, o sea, acercarme yo como rescatista directamente puede poner en riesgo mi vida y mi integridad. Entonces, la pérniga permite mantener distancia de seguridad con la persona que en ese momento pues está en llamas, derribar a la persona al suelo de forma controlada, evita contacto directo con las llamas, o sea, evita que yo como rescatista tenga contacto directo con las llamas, facilita la maniobrabilidad de detenerse, retirarse y rodar. ¿Cómo se usa de una manera básica? Entonces se engancha la pérniga a la zona del torso o ropa. Nunca debemos de engancharla del cuello de la persona que se está quemando o que está en llamas. Guiar o bajar a la persona al suelo con control. Una vez en el suelo, rodarla o cubrirla con una manta, chaqueta o con una tela gruesa. Luego iniciar primeros auxilios por quemaduras si los conocemos. En caso de que no, se debe llamar directamente a emergencias. Importante, la pérniga no se utiliza para golpear a la persona que está en llamas. No se engancha ni el cuello, ni de la cabeza, ni de las extremidades como lo son las manos o los pies. Y siempre se debe priorizar la seguridad del rescatista, o sea, de la persona que está brindando la ayuda. Bueno, y como mensaje clave para cierre de este módulo de elementos de que vimos entre ellos los elementos de protección y las medidas de control, es importante recordar que no podemos confiarnos solo en los elementos de protección personal. La seguridad comienza con buenos controles de ingeniería, se refuerza con procedimientos y capacitación y finalmente se apoya en el uso adecuado de los elementos de protección personal. Si alguno de estos controles falla, el riesgo aumenta considerablemente. Es importante también aclarar y que ustedes tengan muy en cuenta que el elemento de protección personal no elimina el riesgo ni los accidentes, solo reduce las consecuencias, por eso nunca debe de ser la única medida. Por eso tenemos otras medidas que las mencionamos también anteriormente. Y bueno, hasta aquí llega nuestro módulo número 3. Nos vemos nuevamente en el módulo número 4.